Amigos de Red de Fútbol, qué gusto saludarlos a una nueva edición del especial de Copa Oro. En esta edición, la última, se acabó la Copa Oro con México campeón. Vamos a repasar justamente lo que tiene que ver con el título del equipo mexicano, la derrota de Estados Unidos y analizar un poco hacia dónde va el futuro del fútbol de la CONCACAF. Así que amigos de toda la región, de todo el continente, de todo el mundo, sé que son un montón por todos lados. Como siempre, los invitamos a suscribirse, a darles like a los contenidos y estar atentos a todas las notificaciones para cada uno de nuestros envíos. Que saben, Red de Fútbol es un canal hecho con mucho amor por la pelotita de fútbol y para todos ustedes. Nos acompañan el campeón, el mexicano Diego Arrioja y Miguel Osovi, periodista de Fox Sports Argentina, un especialista en el fútbol de los Estados Unidos y del fútbol en general. Muchachos, abrazo, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Juan? Hola, Miguel, Diego. un gustazo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Y bueno, empezar a charlar. Te veo muy bien, Diego, acomodado, disfrutando del día. Una pose de campeón tenés ahí donde estás disfrutando. ¿Cómo es el día después del gran festejo mexicano? Sí, parece que ya me fui de vacaciones, ¿no? Como buen campeón, después de levantar la copa. Aquí estamos en el buen clima. Ya por fin, al menos aquí en Miami, ya regresó el sol por unos días, a ver cuánto dura, pero también regresó el sol para la selección mexicana, sobre todo este 2025 que ya lo habíamos dicho, ¿no? En la antesala que México era el obligado a ganar, que era el favorito por la selección que traía, y al final logra ese objetivo el Vasco Aguirre, que confirma una vez más que es una selección que, si bien no está en su momento o en su pico más alto, ha recuperado por lo menos esa esencia y esa confianza que necesitaba esta selección mexicana. Hay mucho trabajo, por supuesto, ¿no? De cara a la Copa del Mundo, pero ha hecho la tarea, ganar la Nations League y ahora esta Copa Oro, y lo hace de manera convincente, y sobre todo ayer en la final ante Estados Unidos se notó que el mejor equipo ganó, y ese fue el equipo mexicano, y que se repuso de un gol tempranero y finalmente terminó venciendo al equipo de las Barras y las Estrellas. Uh-huh. Miguel, ¿cuánto crees que esta derrota de un equipo B/C de Estados Unidos, con muchísimas ausencias, las repasaremos seguro a lo largo de este contenido, cuánto afecta al proceso del entrenador argentino Pochettino? Afecta, porque han dejado pasar una oportunidad de poder competir al más alto nivel con un rival directo, conocido, que ganó bien el partido. Coincido con Diego, fue superior México a lo largo de los 90 minutos, más allá de alguna zozobra inicial, y sobre todo en el final del partido pudo manejar bien y termina ganando bien México con un equipo que dio un paso adelante. Bueno, los Estados Unidos todavía sigue sin evolucionar desde hace mucho tiempo y por diferentes razones. Antes Belhartel y ahora Pochettino, ninguno de ambos ha logrado darle al equipo una identidad propia, más allá de tener nombres realmente imponentes en el fútbol europeo, la mayoría de los cuales no jugaron ayer. Pero bueno, me parece que fue un paso atrás de la selección de Estados Unidos, teniendo en cuenta que un rival directo como es México le sacó diferencias en lo futbolístico. Uh-huh. Si les parece, empiezo a tirar temas, disparadores, y los conversamos entre los tres para analizar un poco, para poner en contexto a aquellos que no siguen el fútbol de esta región. México es el histórico gigante, hasta hace poco le ganaba, hasta hace poco en términos de tiempo tradicional, en términos de tiempo futbolístico tal vez sí mucho tiempo, pero digo, le ganaba siempre a Estados Unidos y con comodidad. Hoy esto se acabó y Estados Unidos es el otro gigante que viene a disputarle el tema de la predominancia en esta parte del mundo, y hasta en algún momento Estados Unidos logró ganarle y cada vez crece más y ya se metió en instancias importantes en mundiales. Son parejos, ciertamente, pero daba esa sensación, Diego, capaz vos la sufrís, Miguel, un poco con expectativas la mirabas, de que a un año del mundial, Estados Unidos, y con un plantel de jugadores que andan por distintas partes del mundo, parecía superar a México, que finalmente el alumno iba a superar al maestro. Sin embargo, en los últimos años eso se detuvo y otra vez México parece marcar el territorio de que en casa todavía mando yo, aunque anoche se jugó en Estados Unidos, ¿no? Sí, a ver, Juan, creo que en este año en particular es para mí donde ha dado un paso, como bien decía Miguel, México hacia adelante.
pero lleva muchos años que ha dado pasos hacia atrás, o al menos ha estancado el fútbol mexicano comparado con Estados Unidos, ¿no? Yo creo que sí, esta selección sin duda no es la selección A de Estados Unidos, pero lo que sí es un hecho es que Estados Unidos con la selección A en los amistosos ante Turquía y Suiza no mostró ninguna mejoría, ¿no? Y ya bien decía Miguel, Pochettino desde que llegó al mando de esta selección de Estados Unidos no ha mostrado nada de mejoría, contando que tiene jugadores de renombre en equipos grandes que nunca ha tenido en Europa, y ahí para mí es lo preocupante para Estados Unidos, porque este era su último ensayo oficial, ¿no? De cara a la Copa del Mundo, van a quedar amistosos solamente para Estados Unidos, y me parece que no va a tener un marco de referencia Pochettino de cara a la Copa del Mundo, y eso es lo preocupante para Estados Unidos. Sí tiene buen equipo, tiene jugadores, jugador por jugador mejor que México hoy por hoy, en esa hay que decirlo en cuanto a la generación, pero en cuanto al conjunto me parece es donde ha perdido mucho desde que ha llegado Pochettino, y esa es la alarma para mí que debe saltar para Estados Unidos, porque no le queda mucho tiempo de preparación de cara a la Copa del Mundo. Más allá de la polémica cierta, no cierta, con respecto a la convocatoria para esta Copa de Oro, coincido con Diego que era una oportunidad única de poder tener al equipo durante mucho tiempo junto, entrenarlo, evolucionarlo, al fin y al cabo, como ha hecho el Vasco Aguirre en México, digo, porque no, un equipo no se conforma en 3 o 4 días. Es un trabajo, y ese trabajo se desarrolla con el conocimiento, con la empatía entre los futbolistas y demás. Y me parece que al no haber tenido, más allá de algunos jugadores importantes, Tyler Adams, Malik Tillman, que tuvieron ayer y que son titulares del primer equipo, Chris Richards, el autor del único gol del partido de ayer para los Estados Unidos, me parece que pudo encontrar algunas certezas en jóvenes como Freeman, el lateral por derecha del Orlando, que me parece que está en muy buen nivel, la posibilidad de verlo un poco más seguido también a Berhalter, bueno, a Diego Luna, digo, de tener la oportunidad de ver jugadores que hoy por hoy parten en la consideración de Pochettino, creo yo, por detrás de aquellos que están insertos ya en el primer plano europeo, ¿no? Se nota en este equipo, faltó Weston McKennie, Christian Pulisic, Ricardo Pepi, Johnny Cardoso, Yunus Musa, digo, bueno, empezamos a sumar Anthony Robinson, empezamos a sumar muchos futbolistas que al fin y al cabo componen la columna vertebral de un equipo, pero a un equipo lo tenés que hacer jugar de la forma que sea, y me parece aquí el Vasco Aguirre ha sacado una tajada importante a este equipo, no solamente porque apareció Gilberto Mora con sus 16 años sorprendiendo a todos, o Marcel Ruiz ganándose una consideración, digo, a este equipo le falta, por ejemplo, para mí me encantó en el Super Mundial de Clubes, Elías Montiel, el mediocampista central del Pachuca, digo, me parece que hay sangre joven en México, y ya el Vasco le ha empezado a dar rodaje, y lo ha mezclado con los mejores, ¿no? Con los titulares, con los habituales, con los Raúl Jiménez, con los Edson Álvarez, con los Montes, con los Johan Vázquez, jugadores que ya están al más alto nivel y que ya tienen experiencia suficiente en este tipo de eventos. Qué charla futbolera, muchachos, me encanta porque además brindamos un servicio, conocer en cada rincón del mundo en donde siguen Red de Fútbol el conocimiento de ustedes que son especialistas, y algo que se está hablando mucho y que está buenísimo hablarlo con ustedes es la cultura en el fútbol. En México sobra, ¿no? En México el fútbol se vive como pasión nacional, cada derrota es tomada como una tragedia, los festejos son a lo grande, no falta en México la pasión por el fútbol, algo que en Estados Unidos está claro, aún no prende, aún con una cantidad de latinos impresionante. Esperemos tal vez que los hijos de los padres que llegaron como latinos traigan en la sangre esa tradición futbolera que por ahora no ocurre. Porque lo decían ustedes, Estados Unidos sufre una ausencia de jugadores importantísima a un año del Mundial en su casa, con la Copa Oro jugándose también en su casa, y sin embargo, buena parte de esos muchachos, plantel, columna vertebral, deciden, como en el caso de Pulisic, seguir de vacaciones. ¿Cómo hace Pochettino para cambiar la cultura? Aunque ayer en la conferencia de prensa dijo que él no vino a eso, sino a hacer su trabajo. Pero claro, tal vez el máximo trabajo que hoy necesita Estados Unidos es cambiar su forma de vivir el fútbol, ¿puede ser? Sí, a ver, y empiezo y luego le doy paso a Miguel, que sé que toca muy de cerca el equipo, al US Soccer de los Estados Unidos, pero para mí es una diferencia de culturas, bien lo dices, Juan. No hay tanta presión para Pochettino, hay que ser sinceros, comparado con el Vasco Aguirre, ¿no? A Vasco Aguirre ayer pierde y lo mata a la prensa hoy en México porque le ganaría un equipo BC de Estados Unidos, cosa que aquí no pasa, ¿no? Con Pochettino, porque
si ves la prensa estadounidense, pues, o los, digamos, la gente exfutbolistas como Alexis Lalas, que siempre están al tanto de la selección de los Estados Unidos, pues te dicen, bueno, es un equipo B y C, se les exige más, pero creo que hay esa diferencia cultural en Estados Unidos no existe, y creo que esa presión en ese sentido no la tiene Pochettino. Lo que es un hecho también, Pochettino hablaba de que necesitaban a los fanáticos ayer en el estadio. Algo que sí Pochettino nos ha dado cuenta es que en Estados Unidos México juega de local, ¿no? Sobre todo cuando juega contra Estados Unidos, era un estadio abarrotado en Houston, y en su mayoría en mexicanos. Creo que esa parte también, hasta no estar aquí en Estados Unidos, te das cuenta la magnitud que tiene la selección mexicana cuando juega contra Estados Unidos en casa, ¿no? Al menos que te vayas a ciudades muy particulares como Columbus, Ohio, o donde hay pocos mexicanos, ahí sí se nota favoritismo estadounidense, pero creo que esa parte pues no llega a ese nivel. La parte que tiene que hacer para mí Pochettino, pues los partidos que le quedan de preparación de amistosos va a tener que traer a sus jugadores y piezas clave. Ojo que también estaba el Mundial de Clubes, ¿no? Entonces Weston McKennie, Gio Reyna, pues obviamente tenían que representar a sus clubes en este verano, pero también lo de Pulisic, y bien lo decías, Juan, para mí ese fue el trigger, ¿no? Lo que empezó toda esta polémica de no ir a esta convocatoria, porque él dijo que quería hacer la pretemporada con su club, y para mí ahí es el tema, o lo que destapa cuál es el compromiso con Pochettino de estos jugadores de cara a la Copa del Mundo. Claramente hay una diferente realidad en cuanto a la tradición futbolística de un país y de otro. Digo, lo veo desde el carácter neutral de ser argentino y mirar los partidos, y ayer en particular te dabas cuenta la efervescencia del público mexicano con la efervescencia de muchos latinos que hinchaba, que estaba atrás de Estados Unidos, pero que tenía también un poco el corazón a mitad de cada cosa. Hemos visto tantas camisetas con los dos colores de las dos banderas en el día de ayer en el Energy Stadium de Houston. Y en cuanto a la tradición, me parece que la tradición futbolística no es algo que se pueda declarar de un momento a otro, es algo que necesita un proceso, una era, una evolución, en donde seguramente no será muy fácil poder igualar la pasión que tiene el mexicano por el fútbol que la pasión que tiene el norteamericano o el estadounidense en particular por este deporte. Ayer le preguntaba, en realidad antes de ayer le preguntaba a Diego Luna, figura, autor de un par de goles en la semifinal para Estados Unidos, clasificando a la final, sobre cuál era su sueño. Dice, el sueño de mi familia es que yo juegue en el América. Es decir, creo que una demostración de cuál era el horizonte, ¿no? Digo, el horizonte es el fútbol mexicano en muchos aspectos, sobre todo, ni hablar la seducción que implica el América para el fútbol internacional por su carácter de equipo todopoderoso de México. Me parece que ahí también tiene que trabajar y mucho Pochettino. Y otra cosa es convencer a sus futbolistas. En México claramente la selección está por delante de todo, como sucede en Argentina, como sucede en otros países del mundo. Y Pulisic, es cierto, hay una forma de planificar la pretemporada para llegar bien al Mundial del año que viene, pero había una prioridad que me parece que era encontrar el equipo. Y Estados Unidos, a falta de menos de 365 días para que se juegue la Copa del Mundo, todavía no tiene un equipo. La realidad es que el Vasco Aguirre ya tiene en un 70-80% su equipo titular para debutar dentro de un año en el Azteca. Veremos si lo mantiene y si puede darle más rodaje. Sí. Aparte Diego Luna, sus padres con orígenes mexicanos, si no me equivoco, claro, Diego. Claro, con toda esa cuestión particular. ¿De quién sos hincha siendo Diego Luna? ¿Sos americano, estadounidense, naciste en esta tierra, pero se habla castellano en tu casa? Muy, muy extraño, ¿no? Digamos, muy particular esa historia que se repite en tantos casos de inmigrantes latinos, ¿no? Está claro. Y también una demostración de esto es la forma de vincularse con la selección. Digo, ayer se veía, había mucho mexicano que vive en los Estados Unidos y había mucho hijo de mexicano nacido en Estados Unidos que hinchaba por México, digo, porque se siguen vinculando con el fútbol y con la selección azteca a sus orígenes. Sí, no, total, Miguel, y creo que eso es difícil de competir, ¿no? Contra un Estados Unidos que tiene muchos jugadores de origen latino, ¿no? El caso de Ricardo Pepi, él jugó en las inferiores de México, representaba a la selección mexicana, y cuando llegó el momento él decidió ir por Estados Unidos, ¿no? Pero es otro claro ejemplo al estilo Diego Luna que tiene esa ascendencia mexicana y que podría jugar para los dos. Creo que sí, para mí, insisto, lo de y bueno, tocando un poco lo de México, y Miguel tocó muy bien lo de el Vasco Aguirre. Para mí, un palomita para el Vasco, porque no solamente ganó la Nations League, ganó la Copa Oro,
había muchísimas dudas de esta selección mexicana, incluyéndome, de cara a esta Copa Oro por cómo venía jugando, por el funcionamiento, y el Vasco le ha regresado por lo menos eso que siempre hemos visto de un equipo mexicano. Quizá no es el equipo más talentoso en el campo, pero es un equipo aguerrido, que va a luchar cada pelota. Lo había perdido, honestamente, en los últimos años con Jimmy Lozano, inclusive con el Tata Martino hace unos años también se perdió como esa esencia, y creo que el Vasco, por su estilo, no es una forma, digamos, lúcida de jugar al fútbol, pero sabemos que el Vasco Aguirre al menos es un equipo que va a jugar a ganar y por lo menos tratar de explotar a sus piezas. Y me encantó lo del chico Gilberto Mora, ¿no? Bueno, el niño, porque tiene 16 años, de que le dio la confianza tras la lesión de Luis Chávez, ¿no? En esta Copa Oro, que le da esa confianza al jugador de Cholos. Marcel Ruiz, el campeón de Toluca también, que se solidificó en el medio campo, que se me hace excelente, de poder contar con, digamos, para mí un jugador revelación en esta selección, que no lo tenía en cuenta, porque tenía jugadores como Charly Rodríguez o inclusive Luis Chávez, que no los movía, digamos, el Vasco o entrenadores anteriores. Entonces creo que eso es bueno, ¿no? Que ha encontrado algunas piezas, algunos jóvenes, que le da un poco de frescura, y sobre todo que también hay más jóvenes, ¿no? El Tiloncito Chávez, Mateo Chávez también, que tuvo minutos, y creo que es bueno lo que el Vasco está encontrando piezas, y creo que ha aprendido también de sus errores en el pasado dirigiendo a la selección mexicana, ¿no? Que se le discutía mucho, por ejemplo, en el Mundial del 2002, de poner al Conejo Pérez, un jugador, un portero más experimentado en su momento, cuando Memo Ochoa era el arquero, digamos, revelación. Creo que hoy por hoy le está dando la confianza a los jóvenes, y eso es muy agradable de ver, de un Vasco más maduro y que confía en sus jugadores. Se nota que el paso por Europa del Vasco Aguirre como entrenador en Liga Española en particular ha adoptado una disciplina en el hecho de que sus equipos son aguerridos, con mucha personalidad, eso está claro, digo, al fin y al cabo siempre se identificaron por eso los equipos del Vasco Aguirre, pero también le da espacio al talento, digo, lo de Alexis Vega, lo de Alvarado, a perfil cambiado, los extremos que juegan, que se suelen unir, un 9 como Jiménez que impone condiciones, es el futbolista por el cual hoy por hoy México tiene más aspiraciones a nivel internacional. Ayer en la primera que toca mete un golazo tremendo, y bueno, siempre aparece en los momentos complicados. La mitad de la cancha la fue cambiando, creo que fue lo que más cambió en todo este año, y después se basa en lo de siempre, en Sánchez y en Gallardo, en Montes y Johan Vázquez en la defensa, bueno, ahora con Malagón en el arco. Bueno, me parece que es un equipo que va creciendo, a diferencia de Estados Unidos. Para mí Estados Unidos debería basarse en una columna vertebral que hoy no tiene. Digo, la columna vertebral la podrían armar con Chris Richards. A mí me encanta, hay un futbolista que me encanta, que ha probado poco Pochettino, que es Johnny Cardoso, el jugador nacido en Estados Unidos de padres brasileños, que juega y que está por comprar el Atlético de Madrid. Es un 5 para mí, buenísimo para rodearlo con Musa y Weston McKennie, y tenés una mitad de cancha realmente poderosa de primer nivel europeo. Pero bueno, estamos hablando de algo que podía pasar y que no pasa, ¿no? Bueno, Ricardo Pepi se lesionó, estuvo gran parte del año lesionado, pero es un futbolista que debería tener muy en cuenta Mauricio Pochettino por su juventud y calidad. Malik Tillman jugó ayer, pero lo hizo en cuentagotas. Tillman seguramente se vaya a sumar al Bayer Leverkusen para reemplazar a Florian Wirtz, la gran estrella alemana. Lo pidió Ten Hag porque su rendimiento en el PSV Eindhoven, me tocó hacerlo en Champions League, es muy bueno. Pero bueno, estamos hablando de nombres propios, todavía revueltos, no armados en un equipo. Me parece que eso es lo que tiene que hacer Pochettino, y ya no tiene demasiado tiempo. Diego Rioja, que es un habitual de Red de Fútbol, siempre atento al fútbol mexicano. Vuelve Bolita, por favor, junto al Tigre Beraldi, contenido habitual de esta casa una vez que empiece el fútbol mexicano. Ojalá, Miguel, te tengamos pronto en esta casa también. Será un placer. En Red de Fútbol, donde siempre estamos conversando sobre este deporte. Cierro con esto. Diego Arrioja, Miguel Osovi. Ya sé que no son brujos, no son futuristas, se dedican a comentar partidos y analizarlo. Diego también en Telemundo, Miguel en Fox Sports, en Argentina. México ahora parece que, como lo viven los mexicanos, está para campeón del mundo después de ayer. Así que calma, tranquilo. Quiero que me des esa visión, Diego, de hasta dónde hoy podemos pensar puede llegar México la próxima temporada. Y Miguel, digo la próxima temporada en el próximo campeonato del mundo. Y Miguel, pensamos a Estados Unidos en su progreso, tal vez llegar a semifinales, cuartos de final en el próximo mundial, luchar contra las potencias, y hoy parece que no podría ni jugarlo, porque el fútbol son momentos, como diría Miguel Ángel Russo. ¿Tratamos de viajar un poquito y ver qué podrían hacer en el mundial cada selección?
Claro, pues empezando, Juan, con México, no, para campeón del mundo, no, yo no soy de esos porristas que dicen, no, sí, México ya después de ganar la Copa Oro, no, ni mucho menos. Creo que lo que sí es un hecho es mínimo, ya no va a ser el ridículo, porque se llegó a pensar, con esta generación de que la selección mexicana podía hacer el ridículo en su casa en una Copa del Mundo, teniendo en cuenta que va a ser un mundial con 48 selecciones, que en teoría le tendrían que tocar equipos asequibles. Creo que mínimo lo que sí el Vasco ha dado en este 2025 es un gran paso hacia adelante en cuanto a tener una selección competitiva, si bien no a primer o de primer mundo, pero sí una selección que te va a competir, que te va a luchar, que sabe por lo menos a lo que juega, porque antes ni se sabía lo que juega, y como bien también tocó Miguel, ya tiene una columna vertebral establecida y con algunas sorpresas que vamos a seguir viendo. Yo creo que en este año va a ser vital ver a esos jovencitos, el caso de Gilberto Mora, Elías Montiel, que bien mencionaba Miguel, el jugador de Pachuca, también está Campillo, por ejemplo, jugador de Chivas. Hay más jugadores que pueden sacarle su jugo el Vasco Aguirre y que podría ser unos buenos revulsivos. Y de cara a la Copa del Mundo, creo que México, si viene por este paso, podríamos estar hablando, sé que en México es empezar el quinto partido, pero ¿por qué no aspirar a pasar a ese famoso quinto partido que ahora no sería más lejos que antes, porque ya son 48 selecciones, esto sería mínimo cuartos de final, ¿no? Pero eso sería un resultadazo para esta selección mexicana. Yo creo que sí, pasar al quinto partido ya sería pasar a octavos, en todo caso al sexto, sí, y poder llegar a cuartos sería el gran desafío de México. Yo creo que tanto México como Estados Unidos tienen que ponerse ese desafío, el desafío de meterse en esa zona de discusión con los grandes seleccionados del mundo. A diferencia del último mundial, yo creo que todavía hay mayor cantidad de grandes selecciones en el espectro internacional, porque hay selecciones que están en un primerísimo nivel, caso Portugal, España, Francia, la Argentina, quienes se van a sumar a ese lote, que seguramente van a ser Inglaterra, Brasil, Países Bajos. Digo, estamos hablando de ya 7 o 8 equipos de primerísimo nivel. Y a su vez, la segunda escala europea ha ido creciendo y hay selecciones a poner muy el ojo en ellos. Caso Turquía, caso Noruega, que últimamente no participaban o no tenían casi ningún tipo de importancia a nivel internacional y han ido creciendo en base a la llegada de futbolistas del nivel importante a grandes equipos de Europa. Me parece que va a ser un mundial muy competitivo en donde cada partido, y eso es muy bueno saber afrontarlo, ayer lo veía, México supo jugar la final a un partido, Estados Unidos no. Porque después del gol del 2-1 de Edson Álvarez, el partido prácticamente no se jugó más. Porque México enfrió el partido, porque tiene jugadores aptos para ese tema, porque tiene mucho roce internacional en Álvarez, en Jiménez, en Montes, en Vázquez, en todos ellos, y el partido lo lograron bajar el ritmo. Y Estados Unidos no supo cómo jugarlo, no supo cómo reaccionar. Me parece que eso es muy importante, saber jugar a un partido, porque el Mundial es eso, pasa en este Mundial de Clubes. Mundial de Clubes, en un campeonato largo es muy difícil que los equipos brasileños o de otras nacionalidades le puedan competir a los europeos. A un partido todos se le animan, porque un partido puede pasar de todo. Yo creo que lo que tiene que, sobre todo México, que ya lo tiene bastante bien ganado, es saber jugar esos partidos, y Estados Unidos entender que le queda muy poco tiempo y que el tiempo es valioso y que tiene que trabajar para tratar de meterse mínimamente en cuartos de final, lo que sería ya un hecho muy importante. Vienen de ser en octavos de final en la última Copa del Mundo, sería algo maravilloso, pero bueno, veremos si está a la altura. Muchachos, agradecerles. Es un placer hablar de fútbol y sobre todo hacerlo desde este lugar, desde el lugar del análisis, desde el lugar del debate, pero bien entendido. Me parece que es muy nutritivo para todos y para mí en particular es un gusto. Abrazo grande para ustedes y para todos. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Carmen Boquín. ¿Te gusta todo el contenido de Red de Fútbol? Bueno, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones y así no te perdás nada de todo lo que te traemos. ¡Chao!